Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Esta es la segunda parte de este capítulo y lo titulamos Adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Este título lo tomo de las propias palabras del apóstol Pablo. Vamos a entender a qué se refirió el apóstol Pablo con que adornemos. ¿Qué significa? Tenemos que entender a qué se refirió el apóstol Pablo y en el contexto en el que lo expresó, para que no nos desviemos y no comencemos a hablar cosas que no vienen ni siquiera al caso. Recordemos que en nuestro estudio anterior analizamos la importancia que tiene para todo aquel que comparte la palabra de Dios y en general para cualquier creyente el don del dominio propio. Hemos estado hablando del dominio propio, una actitud que no solo implica contener en los aspectos cotidianos de la vida de aquellos que comparten la fe, sino que incluso el tema de la enseñanza, a tener el don, la actitud de aprender a contenernos. ¿Y por qué en el tema de la enseñanza? Bueno, porque ese fue el enfoque del apóstol Pablo en este capítulo, en esta carta. Porque el dominio propio nos va a impedir que la doctrina sea contaminada, que la sana doctrina, la doctrina correcta, sea contaminada con aspectos ajenos que podrían convertir la enseñanza en una doctrina enfermiza. ¿Por qué utilizo esta palabra? Porque estoy ocupando la analogía que Pablo usó para describir a la doctrina como sana, de sanidad, una doctrina sana. Y continuamos en el capítulo con el versículo 7, dice, presentándote tú, le dice a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. En este pasaje Pablo le está diciendo a Tito, es una advertencia, le dice que él mismo tiene que dar ejemplo de las buenas obras. Y lo está comprometiendo, lo compromete respecto al efecto que debe tener la doctrina que va a compartir, la enseñanza. Es decir, que la enseñanza que se comparte a otros se encuentra totalmente ligada con la conducta, con las obras del que enseña, de aquella persona que comparte la palabra. Si hay un vínculo ahí. Y por lo tanto, estas obras tienen que ser buenas. Tienen que ser buenas obras. Pero también tenemos que entender cuáles son esas buenas obras. Porque igual pudieras tú pensar que cualquier cosa que tú consideres que es bueno, pues estás refiriéndose a eso. El apóstol Pablo no está hablando de eso. No está hablando de lo que tú consideres que son buenas obras de tu parte. Porque las buenas obras no nacen de ti. Tú las tomas, las aprendes para ponerlas en práctica. Estamos hablando de los mandamientos de Dios. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones las personas se llegan a desilusionar o se desaniman cuando se dan cuenta de que la vida de las personas que enseñan la palabra de Dios no refleja su enseñanza, lo que ellos mismos predican. Es decir, que lo que enseñan a otros no lo viven. Lo delicado de esto es que esta actitud en este caso, en los ancianos de los que ha estado hablando Pablo, iba a generar una perspectiva en las personas que reciben la enseñanza de la palabra de Dios distinta, es decir, una perspectiva que no es la esperada. Y esto implica incredulidad, es decir, esta desilusión, este desánimo en las personas que ven que aquel que está enseñando la palabra de Dios no lo vive,
no vive lo que predica, sino al contrario, es una persona que lleva a cabo obras que no son de acuerdo a la propia escritura, caen en incredulidad de estas personas que están queriendo aprender. ¿Por qué hablo de incredulidad? Porque puede ser que continúen diciendo que son creyentes, pero haciendo lo que hace un incrédulo. ¿Por qué? Porque lo aprendieron. Es más, es lo que muchas veces se le dice a un padre: tu hijo va a aprender más de tus palabras, de tu propio ejemplo. Es exactamente lo mismo. Es muy parecido a esto lo que está diciendo el apóstol Pablo. No significa que nosotros nos sintamos padres de ninguna manera. No, padre solo hay uno, lo dijo el Señor. Sino que esto que le está diciendo Pablo a Tito es muy importante, porque sí influye en las personas que reciben, que escuchan la palabra de Dios, de aquella persona que comparte. ¿Por qué? Porque lo que aquella persona va a compartir, el Evangelio, la palabra de Dios, antes de hacerlo, tiene que hacer convicción en su propia vida. Si no hay convicción, son palabras huecas. Y algo sobrenatural, súper interesante, es que en esta dinámica falsa que en ocasiones se lleva a cabo entre quien comparte y en quien recibe, hay algo que ni uno ni otro ve. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Entonces, ya entendimos nosotros, ya hemos aprendido cómo es que el Espíritu de Dios obra en quienes comparten la palabra de Dios y en aquellos quienes están esperando recibir. ¿Por qué? Porque uno de los principios más importantes que debemos nosotros aprender, tener siempre presentes, quienes compartimos la palabra de Dios, es que si hay un efecto sobrenatural importante de un nuevo nacimiento en las personas, no es por causa de nosotros, sino por el Espíritu de Dios. Y eso Yeshua se lo advirtió a Nicodemo. Una enseñanza impresionante. Entonces, lo delicado de la actitud que llevan a cabo estas personas que comparten la palabra de Dios, pero que con su ejemplo hacen todo lo contrario, su vida es totalmente opuesta a lo que predican, es que generan una perspectiva en las personas que reciben la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso se traduce en incredulidad. Entonces, algunos se desaniman y se alejan. Continúan como incrédulos. Y en el peor de los casos, que es más grave, porque continúan escuchando. Bueno, pues todos somos humanos. Y justifican. Pero entonces, el día de mañana, los propios creyentes, los propios que escucharon de aquella persona, se sienten justificados porque pues, ellos justificaron de igual manera. Y se convierte en un juego vicioso, maquiavélico, en que automáticamente la gente comienza a pensar, pues es que yo no juzgo para que no me juzguen. No hay problema, o sea, soy humano, me puedo equivocar. Y así viven, y no hay arrepentimiento. Y eso es incredulidad. Pero ¿dónde nace el problema? En aquel que se supone que debe dar ejemplo. Por esa razón es muy importante la enseñanza del apóstol Pablo, como lo hemos venido analizando poco a poco, pasaje por pasaje, verso por verso, palabra por palabra. ¿Por qué? Porque él enseña, se detiene, por ejemplo, en el caso de aquellos que comparten la palabra de Dios, pero que como requisito fundamental, indispensable, es que sean maridos de una sola mujer. Y hoy en día abundan los divorcios entre aquellos que comparten la palabra de Dios.
y se vuelven a casar. Y, no, y tanto hombres como mujeres, y hay mujeres pastoras que hacen esto, y dices tú, bueno, qué desastre, porque me decía mi esposa, no escuchan a Pablo. No, es que yo creo que ni siquiera lo conocen, ni siquiera se han detenido a analizar las palabras de Pablo y lo importante que representa en toda la enseñanza. Es un compromiso muy grande, muy grande, muy importante, muy delicado. Y es un compromiso al que hay que honrar. Entonces, Pablo, al hablar de las buenas obras, conectó las buenas obras con las que Tito debía dar ejemplo con dos palabras muy importantes. Él habla de integridad y habla de seriedad. Y la palabra integridad en el griego es la palabra adiazoría y se traduce como incorruptibilidad y se traduce como pureza. Y algunos pudieran confundirse y considerar que ser íntegro es igual a ser honesto. Sin embargo, existe una gran diferencia en estas dos palabras, porque la honestidad implica decir la verdad públicamente, ser conocido por ser una persona transparente, que no se mete en problemas, que no anda en delitos. Sin embargo, la integridad implica ser consciente de principios morales sólidos, incluso cuando nadie está mirando. Incluso cuando nadie está mirando. Entonces la integridad implica ser honesto en todo momento y bajo cualquier circunstancia, y por lo tanto la integridad es un valor mucho más amplio que engloba a la propia honestidad. La honestidad es parte de, pero la integridad es un concepto mucho más amplio y más importante. Entonces, entendiendo el concepto de integridad con que Tito debía comportarse, podemos entender que lo que Pablo nos está enseñando es que para quien enseña la palabra de Dios y para todas las personas que comparten el Evangelio, para ti que me estás escuchando, que hablas de la palabra de Dios, ser íntegro es un principio que nos hace ser conscientes de que incluso cuando nadie nos ve, Dios siempre va a saber lo que hacemos en privado. Y esto lo cambia todo. Nadie te ve. Nadie te ve, pero sí el Señor. El Señor sabe lo que haces en privado. Y esto implica integridad. Si ya entendimos que el Espíritu de Dios es el que hace que las personas reciban en su espíritu la enseñanza, la integridad en quien enseña, pues es fundamental. Y recordemos que lo que Yeshua le advirtió, como comentábamos hace un momento, a Nicodemo, acerca de la intervención del Espíritu de Dios entre el que comparte enseñanza y el que la recibe, el creyente. Juan capítulo 3, verso 7 en adelante, le dijo: no te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. ¿Ok? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y bueno, continúa el pasaje diciéndolo. Yeshua le dice: ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? O sea, como diciendo, esto es tan elemental en cualquiera que enseña la palabra de Dios, y deberías de saberlo. Debes de saber que no depende de ti. Y por lo tanto, la integridad es fundamental.
¿Por qué? Porque si hay alguien que te vea aunque nadie te vea, el Señor. Entonces, para que el ministerio de Tito tuviera efecto, el efecto que está esperando Pablo, pues Tito debía ser una persona íntegra, sabiendo que sería el Espíritu de Dios el que haría nacer de nuevo a las personas y no él por su propio esfuerzo, por su propia naturaleza. Y no solamente ser honesto, incluso públicamente con Tito, sino, una vez más, la integridad implica algo mucho más profundo, más completo. Y eso es un error que muchas veces se comparte en quienes comparten la palabra de Dios. O sea, un error que tienen las personas. ¿Por qué? Porque se enfocan y se preocupan más realmente en lo que ven los demás, ¿no? Que no me vean haciendo esto o aquello, porque pues qué van a decir. Es que eso es un error. Te tienes que mostrar tal cual eres. Tal cual eres. Y todas las características que tengas que superar en comportamiento, en actitud, en carácter, pues tienes que mejorarlas. O sea, es importante que lo hagas porque así lo hicieron los discípulos. Recordemos a Pedro, cómo hablaba, cómo pensaba, aquello que le dijo al Señor: no importa, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, pero no te voy a dejar. ¿Y qué fue lo que pasó? Se lo advirtió desde antes el Señor. Todos y cada uno de los discípulos en su tiempo, en su momento, el Señor los llamó, pero no los llamó perfectos. El Señor los llamó con todos sus defectos. Entonces, los que compartimos la palabra de Dios, tú que compartes el Evangelio, tú que, aunque no enseñes, que te gusta hablar de la palabra de Dios, no pienses que Dios tiene la expectativa de ti que vas a ser perfecto o que ya no tienes errores, que no tienes errores de actitud, de carácter. Eso es una fantasía, eso es una mentira terrible. Todos tenemos cosas que superar en actitudes, en carácter. Ser consciente de ello nos va a dar mucho descanso, pero también nos va a comprometer, por supuesto. Ser cada día mejor. Reconocer las cosas que debemos de cambiar. Y es eso justamente lo que ven las personas, por supuesto. Entonces, cuando le dice a Tito, sé ejemplo de las buenas obras, le está diciendo, sé ejemplo de cómo te esfuerzas por cumplir la ley. Es eso lo que le está diciendo a Tito. De manera que la sana doctrina, que es la enseñanza, la correcta enseñanza, debe ser coherente con la integridad de quien enseña la palabra de Dios. Entonces, de esa manera, lo que comparte como sana doctrina, lo comparte como una doctrina incorruptible, una enseñanza pura, de acuerdo a las palabras con las que se traduce la palabra original, la palabra integridad. Entonces, por otro lado, esta es la segunda vez que Pablo se refiere a la palabra seriedad. Porque anteriormente, en este mismo capítulo, Pablo se refiere a la actitud de los ancianos, quienes debían ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Así es de que tiene sentido que ahora Pablo le advierta a Tito que debía ser serio, porque le dice que tenía que presentarse a sí mismo como ejemplo en todo. ¿Okay? Entonces, pues imagínense lo importante y la gran responsabilidad que estaba adquiriendo en este momento Tito. Dice el verso 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros.
Entonces, ya lo hemos comentado en relación a la palabra sana, que tiene que ver con saludable en doctrina. Y la palabra irreprochable, pues tiene que ver con ser sin culpa o inculpable, ¿no? Tito debía conducirse con sana doctrina e irreprochable, para que todo aquel que hablara en contra de esa palabra, de la palabra que él compartiera, fuese avergonzado. ¿Cómo? Pues ante la evidencia de que la palabra de Tito tendría un sustento en las propias escrituras. ¿Cuál es el problema cuando tú hablas algo que no tiene sustento en la escritura? Por ejemplo, se me ocurre pensar algo muy común, muy de moda, que hoy en día se habla mucho, ¿no? Acerca de supuesta enseñanza bíblica, pero que se basa en las personas estas que comparten esto acerca de las profecías, pero conectándolas con los astros, los eventos astronómicos que de repente se anuncian o que ocurren, que están ocurriendo, algún cometa, etcétera. La pregunta es, ¿eso sería irreprochable? ¿Tiene la garantía de ser irreprochable? Porque no tiene sustento en la escritura. O sea, lo que se comparte como un mensaje complementario acerca de las estrellas, los cometas, los eventos que están ocurriendo, ¿no? Eclipses, en fin. Y ya de repente los quieren conectar con profecías. Y la pregunta es si eso sería irreprochable en el sentido que lo está diciendo Pablo. ¿Qué le está diciendo a Tito? Da ejemplo. Y dice, y comparte la palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. ¿Tú crees que aquella persona, cualquiera que critique a aquellos que están enseñando esto, se van a avergonzar si los juzgan? Pues no van a juzgar, no van a avergonzarse. ¿Por qué? Porque van a tener cierta razón en decir en qué basas tu teoría, porque eso es una teoría. Pero la Biblia no es teoría. La enseñanza bíblica no es teoría. Y entonces todo aquello y solamente estoy tomando un ejemplo, pero hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Por ejemplo, algo que también está muy de moda hoy en día, el dichoso calendario, que ya lo quieren cambiar porque pues ya descubrieron, se enteraron, y eso no es nuevo, ya tiene muchos años, más de 10 años tiene que fue descubierto el tema este del calendario de Sadoc. Y la pregunta es, ¿de verdad eso es irreprochable? ¿Podrías tú decir que eso es irreprochable? Porque para que sea irreprochable tendría que tener un sustento sólido. Y si tú escuchas todo, absolutamente todo lo que se ha hablado acerca del tema del dichoso calendario de Sadoc, todo se basa en una teoría. Pero cuando tú ves las escrituras y comienzas a leer los evangelios, tú te das cuenta que en ningún momento hubo alguna diferencia de opinión que haya expresado el Mesías, Yeshua, Jesucristo, acerca de las fechas en que se celebraban. Y según toda esta información que se ha divulgado, pues es desde mucho antes de Yeshua que el calendario estaba supuestamente, que era otro calendario.
Porque recordemos que el tiempo de los macabeos, finalmente los sacerdotes fueron expulsados, se fueron al desierto, etcétera. Toda esa historia ya la hemos platicado, ya la hemos abordado anteriormente. No me voy a abordar mucho en el tema, pero todo eso, por ejemplo, es algo que podrías tú considerar que es irreprochable. Pues claro que no. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene sustento bíblico. Estamos hablando de enseñanza bíblica. O sea, porque una cosa es lo que el Instituto del Templo comparte como investigación, que es muy importante, por supuesto, que tú conozcas todo el tema de los descubrimientos que se han hecho en el Mar Muerto, en los rollos del Mar Muerto, etcétera. Todo eso, todo ese tema de investigación es muy interesante, es muy bueno. Y yo recomiendo que lo estudies. Pero no te confundas, eso no es enseñanza bíblica. En otras ocasiones, por ejemplo, hemos hablado acerca de todas esas teorías de que ya en cualquier momento ya está en funciones el templo. ¿Y de dónde sacan eso? Pues de las investigaciones realizadas por el Instituto del Templo de Jerusalén, en Israel. ¿Cuál es el problema? Ellos cumplen con un propósito, investigación. Enseñanza en la investigación histórica, pero eso no es enseñanza bíblica. Y la gente está totalmente confundida, se está desviando y muchos irresponsables que dicen enseñar la Biblia no les hacen ver a las personas la diferencia entre una cosa y otra, porque ellos mismos incluso están perdidos ya, están confundidos. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo que Pablo le dijo a Tito, se lo dice Pablo hoy a todo aquel que comparte la palabra, a todo aquel que asume una responsabilidad de compartir el evangelio, la palabra, que tiene un compromiso con el Señor acerca de la enseñanza de su palabra. Entonces, una vez más, la palabra sana tiene que ver con algo saludable, algo sano, pero algo que te comienza a generar dudas, confusión, que no te deja tranquilo. Eso no es sano, de ninguna manera. Y la palabra irreprochable que utilizó Pablo tiene que ver con ser sin culpa o inculpable. Entonces Tito debía conducirse con sana doctrina e irreprochable. Y la única manera que tenía Tito para hacerlo era la palabra escrita. Eso era lo único con lo que contaba Tito. Entonces, puede haber personas que te critiquen. Claro que sí. Puede haber personas que te critiquen, que opinen en contra de lo que tú crees, en contra de lo que tú enseñas o compartes cuando hablas del evangelio. Sin embargo, cuando las personas analicen lo que tú has hablado a la luz de las escrituras, aquellos que te hayan criticado o hayan opinado en contra de lo que hablas, simplemente ellos sí van a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque la palabra de ellos no fue conforme a la sana doctrina. Y cuando esto suceda, ya no podrán hablar nada malo de ti. Y al decir nada malo, pues tiene que ver con nada calumnioso. Y recordemos que también ya analizamos la palabra calumniador, calumnioso, que tiene que ver con Satanás. Hablar en conspiración para sacar un provecho. Pero las personas verán que tú no buscas eso, porque lo único que tú buscas es hablar la palabra que es irreprochable, la sana doctrina. Dice el verso 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Bueno, recordemos que al hablar de siervos que deben sujetarse a sus amos, muchas personas pudieran pensar, bueno, es que esto ya no aplica, y le dan vuelta, ¿no?, a la página.
No hagas eso. Porque sujetarse a los amos es una referencia en su tiempo de Pablo a el tiempo de lo que se denominaba como esclavitud. Pero en el contexto de la esclavitud, al hablar de la esclavitud, en el contexto del tiempo de Pablo, tiene que ver con los siervos que se describe en este texto, y eran personas que voluntariamente se entregaban a sus acreedores en servicio, es decir, para cumplir una deuda que no tenían cómo pagar, pero que estaban dispuestos a pagar a través de su servicio. ¿Okay? Entonces, y esto pues era una forma de una práctica muy común. Hoy en día, la aplicación que tiene el concepto de siervos en la escritura, para aplicarlo hoy en día, puede aplicar a quienes ejercen un trabajo subordinado, en virtud de que ya no se practica la esclavitud en el contexto bíblico que se practicaba por el pueblo de Israel en la antigüedad, incluso en la época de Pablo. Pero al principio, el principio que enseña aquí el apóstol Pablo sí aplica a quienes ejercen un trabajo subordinado, porque la enseñanza es para el que se sujeta a los amos o patrones o jefes. El creyente el creyente que es un subordinado, tú trabajas para otra persona, trabajas en una empresa, etcétera, una fábrica, no sé, eres empleado de gobierno, tienes un jefe. Entonces tú en este caso serías el siervo. Pero si tú eres creyente, debes buscar agradar en todo a tu jefe. ¿Y cómo vas a hacerlo? No haciendo la barba, no, porque de esa manera ese no es el sentido en el que está hablando Pablo, sino en servicio, en tu trabajo. Para agradarle a tu jefe tienes que hacer un buen trabajo. Tienes que esforzarte en hacer un buen trabajo. Que tu desempeño sea eficaz, eficiente. Y lo más importante, dice que no sean respondones. Que es la palabra para referirse a una persona que contradice al jefe. Si tú eres subordinado, hay un principio que rige la relación entre obrero y patrón, y es que, pues bueno, puede ser que el jefe esté equivocado, pero debes tener mucho cuidado y mucha sutileza para poder hacer una observación, quizás, y si se te permite. Pero debes estar advertido que el jefe nunca se equivoca. Dicen así, el jefe nunca se equivoca. Pues claro que sí se equivoca, sí, pero muchas veces no es el subordinado el más viable para hacerle la observación. En ocasiones sí tienes esa confianza, te la has ganado quizás. Y entonces eso te va a dar más confianza, vas a estar mejor. Pero muchas veces no es así, entonces hay que tener mucho cuidado. Pablo se refiere a la actitud de un siervo, de un subordinado. ¿En qué sentido? Si te ordenan hacer esto o aquello, no estés de respondón. No es, pues a mí no me toca eso. No, pues es que ya es mi hora de salida y no me va a dar tiempo. Sea agradable. A eso se refiere el apóstol Pablo. Ser personas eficaces, eficientes, buenos trabajadores, esforzados, que se ganen la confianza de sus jefes a través de su buen servicio. Verso 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y aquí hay algo bien importante, porque recordemos que Pablo él siempre se pone, incluso en sus saludos, en sus cartas, como siervo, como esclavo, ¿sí?, del Señor. Y cuando eso lo dice en dos sentidos, porque obviamente se refiere como un siervo del Mesías, del Señor, pero también de aquellos a quienes está ministrando. Es un siervo. Un ministro es eso, un ministro es un servidor.
Entonces, es en dos sentidos. Y aquí, fíjense bien lo que dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, la palabra defraudando, en el griego aquí es la palabra nosphizomai, y se traduce como clandestinamente secuestrar para uno mismo. Se traduce como sustraer, se traduce como apropiarse indebidamente. Recordemos que las instrucciones de Pablo a Tito tuvieron un enfoque en la sana doctrina, así es de que el contexto de la palabra defraudando que usó Pablo tiene que ver con la doctrina, tal y como se describe en este versículo. Porque el versículo concluye con la expresión para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué manera alguien que enseña la palabra de Dios, que es un siervo, estaría defraudando? Pablo se refiere a estas personas y las compara con quienes no saben nada de lo que habla. Fíjense qué importante es esto, y delicado. Acompáñame a la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Dice, en adelante, dice, si alguno enseña otra cosa, porque en el contexto es hablar de lo que es correcto, del evangelio, de la sana doctrina. Dice, pero si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Aquí están los defraudadores. Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice, pero gran ganancia, la verdadera ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Date cuenta cómo está ligando Pablo el contentamiento con el conformarse a las sanas palabras. Otra vez, verso 3, lee el verso 3 de este pasaje. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no estás en paz a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y esos hay muchos ahorita que no están en paz, andan buscando descubrir más hilos negros que no existen. Por eso hay tantas confusiones ahorita, gente que anda bien confundida. Ten paz, confórmate con la palabra del Señor. Ya la tienes está a tu mano, a tu alcance. Pero todos aquellos que insisten en querer pensar, considerar equivocadamente que pueden ser mayores que otros, tiene que ver con disputas necias, que nada saben, envidias, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, en este pasaje el apóstol Pablo relaciona la piedad en todo con el propósito de que por ese testimonio adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y como lo vemos, pues el pasaje habla de nuestro Salvador y Pablo lo identificó como Dios, y esto es muy importante.
Entonces la palabra adornen, fíjate bien, vamos a poner atención, porque la palabra adornen en el griego es la palabra cosmos. Y no tiene nada del ejemplo que acabo de hablar, de que ya les voy a comenzar a hablar de los cometas y las estrellas y los eclipses y no, nada que ver con eso. Porque la palabra cosmos se traduce como poner en orden. Es la palabra griega original. Se traduce como poner en orden en referencia al mundo. ¿Ok? Se habla del mundo, pero poner en orden. Esta palabra es muy importante porque habla de la creación, pero relacionada con el orden. Poner las cosas en orden. ¿Y qué te recuerda esto? Génesis. Esta palabra, aquí Pablo nos está remitiendo al Génesis. ¿Cómo fue que Dios puso en orden después de que la tierra estaba desordenada y vacía? Tohu bohu. Entonces, cuando la persona que habla de la palabra de Dios, en lugar de defraudar, hablando cosas que no vienen al caso, en lugar de eso, genera una influencia positiva en la fe de las personas. Entonces va a fortalecer la fe de esas personas para que por medio de la doctrina de nuestro Mesías, en las vidas de los creyentes se comienza a generar orden en todas las cosas de su vida, en toda su vida. ¿Te das cuenta de lo importante entonces que es comprender el sentido de este pasaje? Una vez más lo voy a leer, ya entendiendo el significado de adornar. Dice, fíjate, porque aquí pone un contraste en el versículo 10, Pablo dice, no defraudando, sino mostrándoles, ¿sí? Mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces no se trata de imaginarnos, vamos a adornar con, pues les voy a hablar cosas bonitas. Voy a utilizar palabras muy elegantes para adornar la doctrina de nosotros. Eso es una tontería. Eso no tiene nada que ver. O sea, estamos hablando de la palabra original. Adornar tiene que ver con poner en orden. Entonces, tu conocimiento de Dios debe ser ordenado, debe tener un orden. ¿Y cómo vas a mantener ese orden? Muy fácil, a través de la propia palabra. A través de la propia palabra escrita. Por eso está escrita, porque está en orden. Y tu orden comienza justo con tu obediencia. Así es. Entonces, continuamos en el verso 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vean nada más, en unas cuantas palabras de un versículo, todo lo que abarca el apóstol Pablo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. En este pasaje vemos una relación muy, muy clara que tiene la gracia de Dios con la manifestación de su voluntad. Es decir, que cada persona que considere que quiere recibir la gracia, ¿tú quieres recibir la gracia de Dios? Sí. Todo el mundo te va a decir que sí. Perfecto. ¿Qué significa esto? Bueno, que cada persona que te diga que sí quiere recibir la gracia de Dios, tiene que considerar que debe ser consciente de que lo que está pidiendo en realidad tiene que ver con que la voluntad de Dios se cumpla en su vida.
No, no, bueno, es que, bueno, algunas cosas, entonces no quieres recibir la gracia de Dios. No quieres. Pues bueno, el sacrificio de Jesucristo fue para todo el mundo, pero no va a obligar a nadie. El Señor no obliga a nadie. A ti no te obligó, a mí no me obligó, a ti te obligó. A nadie nos obligó. Llegamos a un punto de nuestra vida, quizás de quiebre espiritual, de miseria espiritual, en el que dijimos, ya no puedo más, ya no sé para dónde, yo no sé qué va a ser de mi vida. Y hubo alguien que el Señor puso en nuestro camino y nos habló de su palabra, nos habló de su palabra, de su promesa. Y entonces decidimos recibir su gracia, su regalo. Y entonces, ¿cómo opera esta gracia? ¿Cómo operó en tu vida y en mi vida la gracia? Y si tú no lo has recibido aún, si me escuchas y tú no lo has recibido aún, pon atención para que entiendas de qué manera la gracia de Dios, con qué propósito se ha manifestado al mundo para salvación a los hombres. ¿Cuál fue el propósito de esta gracia? Pero, ¿qué significa la gracia? Recordemos una vez más, muchos ya lo saben, es una palabra que se repite en todo el Nuevo Testamento y el concepto original, la palabra original de gracia en el idioma original, el griego, es la palabra charis y se traduce como la influencia divina sobre el corazón. Esta influencia de Dios en el corazón de las personas, en tu alma, se comienza a tener una influencia en ti y en consecuencia hay un reflejo en tu vida. Así es como la influencia del Espíritu de Dios, que fue manifestada por el Mesías, por Jesucristo, en aquella cruz, es que los hombres y las mujeres, en ellos se genera una influencia sobrenatural para recibir el beneficio de ese sacrificio. Porque hay un beneficio, que tú dices sí, y eso es todo. No, hay un beneficio enorme. Tú y yo recibimos esa gracia, recibimos esa influencia sobrenatural a fin de que seamos salvos. Y quizás tú dices, a lo mejor no lo puedes entender todavía o no te han explicado, ¿salvos de qué? Pues de qué, bueno, yo estoy a salvo ahorita, sí, pero hablo de la salvación para vida eterna. Porque la vida en este mundo no lo es todo. Entonces, el propósito de esta influencia sobrenatural, de esta gracia, porque es la influencia sobrenatural, es de que seamos salvos, pero que también seamos conscientes de que esta promesa de salvación eterna la tenemos por el sacrificio de Jesucristo. Y esa gracia ha hecho que seamos convertidos en nuestras vidas, tomando la decisión de dejar una manera de vivir que se encontraba alejada de Dios. Por esa razón debes de tomar la decisión. No se trata de decir sí y continuar con tu vida como si nada pasa. No. Hay un compromiso. Dices sí, pero entonces comienzas a entender que las cosas que tú has hecho hasta hoy, hasta este tiempo de tu vida, no son del agrado de Dios. Y debes entender que tienes que ir haciendo cambios drásticos muchas veces, casi siempre, cambios drásticos en tu vida, para que tu vida vaya tomando este adorno, se vaya adornando. Es decir, para que tu vida vaya tomando este orden del que acabamos de hablar.
Si ya tomaste nota acerca del concepto de la palabra gracia, perdón, de la palabra adornar, que es la palabra cosmos, y que significa poner en orden, entonces tu vida va a comenzar a tener gracia. Va a ser producto de la gracia de Dios, de este orden que se va a generar en tu vida. Y vas a comenzar a convertirte en una persona distinta. Ya no vas a ser una persona que se encuentra alejada de Dios y de sus pactos, sino por el contrario, ¿sí? Vas a entender que ya tienes la oportunidad, se te dio la oportunidad de comenzar de nuevo, de hacer las cosas bien. Porque ya entendiste que sin la gracia de Dios no hay salvación. Porque el sacrificio de Yeshua fue el acto de gracia más poderoso y significativo para los que creemos en la vida eterna. Y la anhelamos, por supuesto. Por ello, la gracia, la influencia divina, no nos salva. Ojo, eso por sí mismo, en sí mismo, no te salva. Pero sin gracia, no podrías recibir la salvación que produjo el sacrificio del Mesías. ¿Por qué? Porque la gracia, este hermoso regalo, va a hacer que tú tomes la decisión correcta. Y no solamente eso, sino a partir de entonces comenzar a tener esta actitud que va a ir transformando tu vida y que va a mantenerte en el camino correcto para la salvación, que es precisamente para confirmar. No es que tus actos, tus buenas obras te den salvación. Una vez más, la salvación ya se dio, ¿sí? Pero la tienes que conservar. ¿Por qué? Porque así como se dio para todo el mundo el sacrificio del Mesías, tú sabes que muchas personas han decidido no creer. Dicen, no, yo no creo. Para mí la vida es este tiempo en el mundo y se acabó, punto, se acabó. En ellos no está la gracia de Dios. Pero porque no quisieron recibirlo. Pues es un regalo que no se da a fuerzas. Entonces hay unos y otros. Pero el regalo ya está puesto ahí. Entonces la invitación del Señor es para que reciba la gracia, que es justo la influencia que te va a permitir mantenerte en el camino correcto. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso lo dijo así Juan. ¿Para qué? Para que todo aquel que creer es vivir y hacer conforme a, no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces hay gente que se va a perder a pesar del sacrificio de Jesucristo. Claro, pues porque están tomando su decisión. No porque el Señor no haya hecho lo suficiente. Por supuesto que es suficiente. No hay nada más que hacer para la salvación eterna. Pero tú decides. Verso 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, subraya mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así es de que la gracia que nos salva, ¿sí? Perdón, la gracia que nos permite, ¿sí? Estar en el camino correcto para mantener la salvación. Sabemos que no nos salva, pero es una influencia divina que nos enseña que debemos rechazar la impiedad. Esta influencia de Dios, que es la gracia, te da el discernimiento para rechazar lo que no es correcto. Aquello que hemos recibido como una influencia en nuestros corazones de forma sobrenatural de parte de Dios, va a hacer
que nos alejemos de las cosas impías, que es lo que Pablo definió como los deseos mundanos. Y para entender esto, porque dices tú, bueno, es que yo quisiera tener una casa, ¿es un deseo mundano? Pues sí, porque es un deseo del mundo, estás en el mundo, pero tienes que entender a qué se refiere Pablo, porque de repente vas a decir, no, pues ya vas a pensar de forma equivocada que ya no estás en el mundo y ya estás en el paraíso. Pues no, claro que no, seguimos en el mundo. Y sí, no está mal que se te antoje de repente irte de vacaciones, es algo mundano, pues sí. Híjole, pero Pablo dijo que no, entonces me quedo encerrado. La palabra mundano en el griego, subraya, es una palabra y ¿qué crees? Es la misma, en el griego es la misma que usa aquí Pablo para la palabra adornar. ¿Pero por qué se tradujo de forma diferente? Porque la palabra adornar se traduce de diferentes formas dependiendo del contexto. Y aquí Pablo está usando dos contextos. Primero, adornar en el sentido positivo y aquí en el sentido mundano en un sentido negativo. Cosmos. Es la primera palabra. Cosmos con K. Solo que aquí se refiere en un sentido diferente, es decir, al expresar renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y al ver la palabra mundanos tiene que ver con un orden también, que es la palabra con la que se traduce cosmos en el griego. Entonces Pablo está contrastando el orden del mundo y el orden de Dios. ¿Y qué crees? Esto es últimamente muy conocido, muy divulgado, como el nuevo orden mundial. Seguramente has escuchado de eso, el nuevo orden mundial. Bueno, tiene que ver con esto. Cuando Dios creó el mundo en 6 días, como leemos en capítulos 1 del libro de Génesis, el Señor que dijo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno y en gran manera. Sin embargo, sabemos que el pecado corrompió el mundo. El pecado corrompió todo lo que Dios había creado. Y este es otro orden, el orden de un mundo manchado por el pecado. Así es de que lo que Pablo nos dice es que debemos ser personas que sigamos el orden del reino de Dios, que adornemos su enseñanza. Debemos ser personas que no sigamos el orden del mundo conforme a sus designios. Y aquí te voy a explicar la diferencia. Los designios. Cuando Pablo habla de cosas mundanas y lo identifica como pecado, tiene que ver con las cosas que de la carne que antepones tú a las cosas del Espíritu. Acompáñame a la carta de los Romanos, en capítulo 8, por favor, a partir del verso 9. Aquí Pablo te va a explicar mejor que yo. Él te lo va a decir. ¿A qué se refiere cuando habla de los aspectos mundanos, pero los está identificando con pecado? Dice, mas vosotros vivís según la carne. No viven ustedes según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Incluso está poniendo una condicionante en caso de, porque si no, no es así. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Pero si el Mesías está con vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa
de la justicia. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos al Mesías Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos al Mesías Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Se están dando cuenta de la diferencia de la que nos está hablando Pablo? Una cosa es que vivamos en este mundo y otra cosa es que militemos conforme lo designa el mundo. ¿Cómo está militando el mundo hoy en día? Bueno, al pecado le dice, bueno, al expresarse públicamente como homosexuales y tantas aberraciones que de repente la gente ya ve en las calles, piensan que eso es bueno porque es libertad. Bueno, eso es conforme al mundo. Eso es conforme al mundo. Y Pablo hace esta gran diferencia. No somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No somos de carne y hueso? Claro que sí. Pero esa no es nuestra prioridad. Nuestra vida no circunda en base a nuestros deseos carnales. Nuestra vida circunda en base a nuestra esperanza bendita. Conforme a esos designios nosotros caminamos, vivimos, nos ajustamos, nos apartamos. Entonces, haciendo esta diferencia en nuestras vidas acerca del orden divino y el orden del mundo, entonces vamos a ser personas que vivamos con la responsabilidad que implica el dominio propio. Y en consecuencia, aprendemos a vivir como personas justas, piadosas. Y estos dos conceptos que tienen que ver con la justicia y la piedad normalmente siempre se encuentran vinculados porque estas actitudes en una persona derivan de la observancia de los mandamientos de Dios. Porque eso es lo que nos enseñan los mandamientos, a tener vidas justas, piadosas. Esas son las buenas obras de las que habla Pablo. Pablo no habla de tus buenas obras que se te ocurran. Pablo habla de las buenas obras, refiriéndose a las que fueron puestas de antemano para que vivamos en ellas, como dice Efesios capítulo 2. Dice el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí la palabra aguardando en el griego es la palabra prodethamin y se traduce como esperar con confianza. Se traduce como paciencia. Entonces esto significa que al hablar de aguardar, el contexto es de tener una expectativa acerca del rapto, que es nuestra esperanza bienaventurada, como lo dice el mismo texto. Y aunque nadie sabe ni el día ni la hora, lo cierto es que si ponemos atención a los acontecimientos en el mundo de hoy en día y en relación con el conocimiento de las profecías escritas, entonces vamos a tener una mayor y mejor expectativa. ¿Ok? Entonces, este versículo nos confirma una vez más que Pablo se refiere a Yeshua, el Mesías, como Dios. Y es la razón, ¿sí?, por la que lo describe así. El texto no habla en plural acerca de las manifestaciones, porque tú lees Dios y lees del Mesías, ¿no? Lees el Salvador Jesucristo y podrías pensar que está hablando del Padre y del Hijo. Pero aquí habla de una manifestación. Una vez más, de verso 13, aguardando la esperanza
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro, es singular, gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay muchos pasajes que nos hablan de Jesucristo como Dios y muchos, según estudiantes de la Biblia, dicen que no aparece. Pues el Nuevo Testamento está lleno de expresiones así, solamente que tienes que entenderlo bien. Verso 14, quien se dio a sí mismo, ¿de quién está hablando? Pues por supuesto que del Mesías, de Yeshua, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Subraya esto, a ver qué te recuerda. Un pueblo propio, dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y aquí tú tienes que relacionar pueblo propio con buenas obras. Y purificar también, subraya, purificar. ¿Qué fue lo que pasó en Éxodo capítulo 18, capítulo 19? A ver, estudiantes de la Escritura. ¿Qué fue lo que ordenó el Señor? Le dijo a Moisés, ve y dile al pueblo, límpiense las ropas, purifíquense. La primera palabra que les dije, subraya, dice una vez más, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, para él mismo, un pueblo propio. Capítulo 19, verso 5 de Éxodo. Celoso de las buenas obras. Éxodo capítulo 20. ¿Ya te diste cuenta? En ese pasaje el apóstol Pablo confirma que la gracia de la que habló en el versículo 11 al escribir, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, efectivamente es el sacrificio de nuestro Señor. Y recordemos que la palabra iniquidad en el griego es la palabra anomía y se traduce como ilegalidad, fuera de la ley, infringir la ley. Esto significa que Yeshua derramó su sangre para que nadie estuviera en contra de la Torá, para que nadie estuviera fuera de la ley, para que nadie tuviera vidas apartadas de la ley. Por eso, Éxodo 20 y en adelante comenzó a dictarle el Señor a Moisés su ley. Si bien es cierto que hoy en día no podemos cumplir toda la ley por diversas causas, principalmente hablando de la ley sacrificial, lo que sí debemos es cumplir la justicia de la ley. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por eso hemos estudiado todo desde el Génesis y toda la Torá. ¿Por qué? Porque tuvimos el propósito de comprender cuál fue el simbolismo de cada mandamiento sacrificial. ¿Cuál era el propósito? Entonces, si bien es cierto, ya no hay sacrificios, entendemos perfectamente qué propósito tuvieron los sacrificios, por ejemplo. ¿Qué propósito tuvieron todos los mandamientos que tenían que ver con la ley sacrificial? Y hoy en día, si bien es cierto, no podemos llevar a cabo sacrificios porque no hay templo, entendimos cuál fue la enseñanza didáctica que Dios nos dejó a través de eso, de todos esos mandamientos. Entonces, si bien es cierto, una vez más, no podemos cumplir toda la ley, si ya entendimos, ya aprendimos, y si no lo has hecho, apréndelo, para que aprendas a cumplir justicia. La justicia de la ley de Dios. Y es justamente la gracia, la influencia del Espíritu de Dios en nosotros lo que nos permite purificarnos. Aquella vez
¿Qué fue lo que sucedió? Dijeron, sí, Señor, aceptamos tu propuesta, queremos casarnos contigo. ¿Qué dijo el Señor? Vayan y purifíquense. No voy a leer todos los Éxodo capítulo 18, 19, 20, no voy a terminar. Éxodo 19, 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí está la propuesta de matrimonio del Señor para su pueblo. ¿Y qué fue lo que dijo el pueblo? Haremos lo que el Señor diga. Haremos todo lo que el Señor diga. Todo lo que diga el Señor, eso haremos. Entonces, se purificaron y se prepararon para recibir su ley. Dios hizo un pacto con su pueblo a través de la respuesta de Israel y le hizo la promesa de que serían su especial tesoro. ¿Cómo podrías tú hoy en día ser parte de ese especial tesoro para Dios? La respuesta la tenemos en el mismo versículo. Si es que eres celoso de las buenas obras, porque ya sabemos cuáles son esas buenas obras, pues son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras buenas son sus mandamientos. ¿Eres celoso de esas buenas obras? ¿Las guardas en tu corazón? ¿Anhelas agradarle a Dios a través de vivir así, cumpliendo su ley? Entonces, esa es la manera como vas a ser su especial tesoro, porque se escucha muy bonito. Bueno, hay que hacer algo al respecto. Tienes que hacer esto. Tienes que ser un celoso de sus buenas obras. De manera que no puedes decir que has recibido la redención, pero al mismo tiempo, es decir, el propósito del sacrificio del Mesías, la salvación, pero al mismo tiempo desprecia los mandamientos, la Torá. Es decir, si tú no estás comprometido con hacer las buenas obras, con cumplir los mandamientos, lo que es el equivalente a hacer un pacto con Dios, entonces simplemente no has entendido el Evangelio y quizás te has estado engañando a ti mismo. Es tiempo de rectificar. Siempre hay tiempo. Mientras tengas vida, siempre hay tiempo para rectificar. Verso 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Esto que le dice Pablo a Tito, habla con toda autoridad. Este versículo final nos confirma el motivo por el que Tito fue enviado a la isla de Creta. Porque su propósito es el mismo que hoy en día tenemos los que compartimos el verdadero evangelio, y no un evangelio diluido, corrompido, falso. Hablar la verdad y animar, pero también para aprender, para reprender, significa convencer. Reprender significa convencer a quienes no estén cumpliendo con las expectativas de Dios. ¿Cuál es mi propósito? Convencerte, pero no por mis propias palabras, sino a través de las propias palabras de la Escritura, a través de la enseñanza que nos dejaron los profetas, Moisés, Yeshua, sus apóstoles. Y lo más importante es que animar y reprender, incluso debemos hacerlo con toda autoridad. ¿Y eso qué significa? ¿Voy a imponerme como autoridad? Pues claro que no. ¿Qué significa eso? Significa que cuando hablamos todo esto que tiene que ver con la sana doctrina, entonces es Dios quien nos respalda en autoridad. Porque es su palabra, no es de nosotros. No somos nosotros. Nosotros no tenemos que imponer ninguna autoridad, es Él. No estamos hablando en nuestro propio nombre.
sino que al hablar la doctrina de Dios, hablamos en el nombre de Jesucristo, el Dios que nos ha redimido de toda maldad. Si tú haces así, al hablar la sana doctrina, ya sea que enseñes o que compartas el Evangelio a cualquier persona, no dejes que nadie diga que lo que haces es insignificante. O que lo diga, pero que no te afecte. Porque tú sabes que detrás de ti, al hablar la sana doctrina, es el Señor quien te está dando autoridad para hablarla. Porque Dios es Dios el que respalda al que habla en su nombre. Amén.